Tema 3. El contrato de seguro de automóviles. 3. Identificación de la entidad aseguradora, declaración amistosa del accidente e intereses moratorios a cargo del asegurador. 1. Identificación de la entidad aseguradora en los accidentes de circulación, consideraciones generales e intervención del Consorcio de Compensación de Seguros. 2. La declaración amistosa de accidente. 3. Intereses moratorios a cargo del asegurador, mora del asegurador e incompatibilidad con otros intereses. Tipos de intereses aplicados a la mora, legitimación activa y pasiva en la solicitud de intereses moratorios, obligaciones del asegurador en caso de deuda indemnizatoria y devengo de los intereses moratorios. Tema 3. El contrato de seguro de automóviles. 3. Identificación de la entidad aseguradora, declaración amistosa del accidente e intereses moratorios a cargo del asegurador. 3.1. Identificación de la entidad aseguradora en los accidentes de circulación, consideraciones generales e intervención del Consorcio de Compensación de Seguros. 3.1.1. Consideraciones generales. 1. Las entidades aseguradoras que cubran mediante el seguro obligatorio la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor con estacionamiento habitual en España deberán comunicar al Ministerio de Economía y Hacienda, mediante su remisión al Consorcio de Compensación de Seguros, los datos relativos al representante para la tramitación y liquidación de siniestros, designado por la entidad aseguradora en cada uno de los estados del espacio económico europeo, con el contenido, la forma y en los plazos que se establecen. 2. Los datos a que se refiere el apartado anterior serán objeto de tratamiento automatizado mediante el fichero automatizado de datos de carácter personal, denominado Fichero Informativo de Vehículos Asegurados, de carácter público, FIVA. 3. La información contenida en el fichero gozará de presunción de veracidad, salvo prueba en contrario. 4. En la primera remisión de los datos, las entidades aseguradoras suministrarán por cada vehículo los siguientes: matrícula, código identificativo de la marca y modelo del vehículo, fecha de inicio de la vigencia y fecha de finalización del periodo del seguro en curso. Asimismo, deberá remitirse el nombre y dirección del representante para la tramitación y liquidación de siniestros designados por la entidad aseguradora en cada uno de los estados del espacio económico europeo. 5. Por las entidades aseguradoras se realizará la actualización de datos, remitiendo diariamente información de altas y bajas de vehículos asegurados, que se identificarán con su matrícula y código identificativo de su marca y modelo, haciendo constar, en el caso de las altas, las fechas de inicio de la vigencia y finalización del periodo del seguro en curso, tipo de contrato y, en caso de bajas, la fecha de cese de la vigencia del seguro. Asimismo, se realizará la actualización de los datos relativos al representante para la tramitación y liquidación de siniestros designados por la aseguradora en cada uno de los estados del espacio económico europeo. 3.1.2. Intervención del Consorcio de Compensación de Seguros. Al objeto de que el Consorcio de Compensación de Seguros pueda facilitar la información, las entidades aseguradoras deberán proporcionarle, cuando lo solicite, en el plazo de 5 días, pregunta de examen, el número de póliza correspondiente a los vehículos por ellas asegurados. A estos efectos, el intercambio de información se podrá realizar por teléfono, fax o correo electrónico. 1. Deberá incluirse en todo caso los datos relativos a aquellos vehículos respecto a los cuales se haya diligenciado la solicitud de seguro o se haya emitido proposición de seguro, aceptada por el tomador, reflejándose las fechas de efecto y finalización de uno u otro documento. 2. En el caso de transmisión del vehículo asegurado, solo podrá ser comunicada la baja del vehículo previa extinción del contrato de seguro, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro. 3. En el supuesto de vehículos especiales, se remitirán al Consorcio de Compensación de Seguros los datos que establezca la resolución que dicte la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 4. El Consorcio de Compensación de Seguros remitirá mensualmente a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones una relación de las entidades aseguradoras que, estando autorizadas para obtener en el ramo correspondiente, no hubieran remitido la información a la que se refieren los apartados anteriores. 5.
A efectos de acceso al fichero, tienen la consideración de implicados los perjudicados por accidentes de circulación, por daños en su persona o en sus bienes, pudiendo actuar por sí o por medio del representante debidamente acreditado. 6. La consulta de la información se ejercerá mediante petición dirigida por los implicados en un accidente de circulación al Consorcio de Compensación de Seguro, utilizando el modelo que se contenga en la resolución que dicte la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, al que se adjuntará copia de la parte de daños o de la declaración amistosa de accidente. Igualmente, el solicitante podrá utilizar cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud de consulta, aportando el número de documento nacional de identidad, pasaporte, código de identificación fiscal u otro documento acreditativo, así como la matrícula o signo distintivo tanto del vehículo presuntamente causante de los daños como del vehículo correspondiente al perjudicado y los números de siniestro y póliza de seguro que consten en el registro de siniestros de la entidad aseguradora, pudiendo ser contestada la consulta por cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción de la contestación, de acuerdo con lo que disponga la resolución que al efecto dicte la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 7. El Consorcio de Compensación de Seguros actuará como organismo de información para suministrar al perjudicado la información necesaria para que pueda reclamar a la entidad aseguradora o a su representante para la tramitación y liquidación de siniestros. A estos efectos asumirá las siguientes funciones. A. Facilitar información relativa al número de matrícula de los vehículos con estacionamiento habitual en España, número de la póliza de seguro de responsabilidad civil en la circulación de vehículos de motor de suscripción obligatoria que cubra al vehículo con estacionamiento habitual en España, con indicación de la fecha de inicio y fin de vigencia de la cobertura, entidad aseguradora que cubre la responsabilidad civil en la circulación de vehículos de motor de suscripción obligatoria, así como nombre y dirección del representante para la tramitación y liquidación de siniestros designados por las entidades aseguradoras. Dicha información deberá conservarse durante 7 años a partir de la fecha de expiración del registro del vehículo o de la expiración de la póliza de seguro. Pregunta de examen. B. Coordinar la recogida de la información y su difusión. C. Prestar asistencia a las personas que tengan derecho a conocer la información. 8. El Consorcio de Compensación de Seguros prestará asistencia y facilitará la información a los perjudicados de accidentes de circulación ocurridos en un país distinto al de su residencia habitual, siempre que se cumpla alguna de las condiciones siguientes. A. Que el perjudicado tenga su residencia en España. B. Que el vehículo causante del siniestro tenga su estacionamiento habitual en España. C. Que el siniestro se haya producido en España. 9. El Consorcio de Compensación de Seguros facilitará asimismo al perjudicado el nombre y la dirección del propietario del conductor habitual o del titular legal del vehículo con estacionamiento habitual en España si aquel tuviera un interés legítimo en obtener dicha información. 10. Se considera que existe interés legítimo del perjudicado en obtener información sobre la identidad del propietario, conductor o titular del vehículo en el supuesto de que para el total resarcimiento de los daños solo pueda reclamarse contra esas personas. 3.2. La declaración amistosa de accidente. El siniestro representa para el asegurador el nacimiento de su obligación, que no es otra que satisfacer la prestación correspondiente materializada en el pago de una indemnización o en la prestación de un servicio. El cumplimiento de esta obligación no nace hasta que, ocurrido el accidente, el asegurado lo comunica a la entidad. En este momento entra en juego la declaración amistosa, que no es otra cosa que el documento por el que el asegurado comunica a la aseguradora el acaecimiento del siniestro y las circunstancias del mismo. El asegurado puede emplear otro documento distinto a la declaración amistosa para entregar el parte de siniestro en la entidad aseguradora. Si bien es cierto que resulta más conveniente para el asegurado entregarlo en la declaración amistosa, pero no es obligatorio, lo puedes hacer por medio de otro documento. 3.2.1. Para agilizar las indemnizaciones en el ámbito de los daños materiales originados con ocasión del uso y circulación de vehículos de motor, el asegurador facilitará ejemplares de la denominada declaración amistosa de accidentes que deberá utilizar el conductor para la declaración de los siniestros a la aseguradora.
3.2.2. La declaración amistosa de accidente, bien cumplimentada, determina la responsabilidad del siniestro y es vinculante para las entidades aseguradoras en cuanto a los daños materiales y además facilita, primero, la toma de datos en el momento del siniestro. Segundo, la labor del empleado que recepciona el parte del siniestro en la oficina. Tercero, la labor de los tramitadores. Cuarto, la agilización del proceso de tramitación. Debe emplearse el modelo aceptado por el Comité Europeo de Seguros CEA. Debe utilizarse en todos los accidentes de automóviles, principalmente los que intervengan al menos 2 vehículos. Tres. Intereses moratorios a cargo del asegurador. Mora del asegurador en compatibilidad con otros intereses. Tipos de intereses aplicados a la mora. Legitimación activa y pasiva en la solicitud de intereses moratorios. Obligaciones del asegurador en caso de deuda, indemnizatoria y devengo de los intereses moratorios. Si el asegurador incurriera en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños y perjuicios, no obstante, entenderse válidas las cláusulas más beneficiosas para el asegurado, se ajustará a las siguientes reglas. 1. Afectará con carácter general a la mora del asegurador respecto del tomador del seguro o asegurado, y con carácter particular a la mora respecto del tercero perjudicado. 2. Será aplicable a la mora en la satisfacción de la indemnización, mediante pago o por la reparación o reposición del objeto siniestrado, y también a la mora en el pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber. 3. Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiera cumplido su presentación en el plazo de 3 meses desde la producción del siniestro o no hubiera procedido al pago de lo que pueda deber dentro de los 40 días a partir de la recepción de la declaración de siniestro. Preguntas de examen. 4. La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés del dinero incrementado en un 50%. Estos intereses se considerarán producidos por días sin necesidad de reclamación judicial. No obstante, transcurridos 2 años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20%. Preguntas de examen. 5. En la reparación o reposición del objeto siniestrado, la base inicial de cálculo de los intereses será el importe líquido de tal reparación o reposición. En los demás casos será base inicial del cálculo la indemnización debida o bien el importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber. 6. Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro. No obstante, si por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario no se ha cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o subsidiariamente en el de 7 días de haberlo conocido, el término inicial del cómputo será el del día de la comunicación del siniestro. 7. Será término final del cómputo de intereses en los casos de falta de pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber, el día en que comiencen a devengarse intereses por el importe total de la indemnización, salvo con anterioridad sea pagado por el asegurador dicho importe mínimo, en cuyo caso será término final la fecha de ese pago. 8. No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de pago esté fundada en una causa justificada que no le fuera imputable. 9. Cuando el consorcio de compensación de seguros deba satisfacer la indemnización como fondo de garantía, se entenderá que incurre en mora únicamente en el caso de que haya transcurrido el plazo de 3 meses desde la fecha en la que se reclame la satisfacción de la indemnización, sin que por el consorcio se haya procedido al pago de la misma, con arreglo a su normativa específica, no siéndole de aplicación la obligación de indemnización por mora en la falta de pago del importe mínimo. 10. La compañía puede legítimamente demorar el pago cuando haya una discrepancia fundada sobre la cobertura del siniestro o sobre la cuantía de la indemnización, como sucede cuando no se han determinado las causas del siniestro, y esto es determinante de la indemnización o su cuantía, cuando se sospecha del carácter provocado del siniestro y se interpone querella criminal, y cuando la compañía tiene conocimiento tardío del siniestro. 11. La discrepancia en el cálculo de las indemnizaciones o la mera iliquidez no son por sí mismas excusas razonables para demorar el pago. 3.3.1. Mora del asegurador.
Cuando el pago de la indemnización a que viene obligado el asegurador frente al perjudicado no se haga en los plazos previstos en virtud del contrato, se devengarán intereses por mora. El plazo previsto es de 3 meses desde la producción del accidente. El recargo moratorio cumple las siguientes funciones. A. Penitencial, como castigo a no pagar en los plazos legales. B. Compensatorias, resarciendo a la víctima que tardíamente se ve indemnizada. Su última finalidad es motivar a las casas aseguradoras para que cuanto antes los perjudicados se vean indemnizados. Si el asegurador incurriese en mora en el cumplimiento de la prestación en el seguro de responsabilidad civil para la cobertura de los daños y perjuicios causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación, la indemnización de daños y perjuicios debidos por el asegurador se regirá por lo dispuesto en la ley del contrato de seguro, con las consiguientes singularidades. A. No se impondrá intereses por mora cuando el asegurador acredite haber presentado al perjudicado la oferta motivada de indemnización, siempre que la oferta se haga dentro del plazo previsto. B. Cuando los daños causados a las personas hubiesen de sufrirse por estas durante más de 3 meses o su exacta valoración no pudiera ser determinada a efectos de la presentación de la oferta motivada a que se refiere el párrafo anterior de este artículo, el órgano jurisdiccional correspondiente, a la vista de las circunstancias del caso y de los dictámenes e informes que precise, resolverá sobre la suficiencia o ampliación de la cantidad ofrecida y consignada por el asegurador, atendiendo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados. Cuando la resolución judicial que recaiga no cabrá recurso alguno. C. Cuando con posterioridad a una sentencia absolutoria o a otra resolución judicial que ponga fin provisional o definitivamente a un proceso penal y en la que se haya acordado que la suma consignada sea devuelta al asegurador o a la consignación realizada en otra forma quede sin efecto, se inicie proceso civil en razón de la indemnización debida por el seguro, se incurre en mora salvo que nuevamente se consigne la indemnización dentro de los 10 días siguientes a la notificación al asegurado del inicio del proceso. D. Como regla, el término inicial de devengo de estos especiales intereses de recargo está constituido por la fecha del siniestro, siempre que el asegurador haya tenido conocimiento de su producción o acaecimiento mediante la comunicación circunstanciada que el tomador o asegurador tiene la obligación de dirigirle dentro del plazo previsto en la póliza o subsidiariamente en el de 7 días de haberlo conocido. Excepcionalmente, si dicha comunicación no se produce y siempre que el asegurador lo acredite y pruebe que no ha tenido conocimiento del siniestro por otro medio hasta el momento de recibir una reclamación extrajudicial de la acción directa, el momento inicial del devengo no se produce hasta que aquel o este instante se requiere la prueba de que el asegurador ha incurrido en retraso o incumplimiento culpable o malicioso, previniéndose que no habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador si la causa está fundada en una causa justificada o que no le fuera imputable. 3.3.2. Incompatibilidad con otros intereses. En la determinación de la indemnización por mora del asegurador no serán de aplicación los intereses ordinarios recogidos en los artículos 1108 del Código Civil y 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respectivamente. Los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil previstos para la mora tras dictarse sentencia, por lo que no pueden ser objeto de ampliación antes de que se reconozca cantidad alguna al reclamante. Consiguientemente, por hallarnos ante un siniestro asegurado, los intereses aplicables al caso son los previstos, el 50% sobre el valor del dinero y a partir del segundo año el 20% como mínimo. (3.3.3) Tipos de intereses aplicables a la mora. La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue. Incrementado en el 50%, estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial. No obstante, transcurridos 2 años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20%.
El interés del 20% solo se aplicará a partir del segundo año de retraso, de manera que los intereses deben calcularse durante los 2 primeros años siguientes al siniestro al tipo legal del dinero más su 50%, y a partir de ese momento al tipo del 20% si aquel no resulta superior. 3.3.4. Legitimación activa y pasiva en la solicitud de intereses moratorios. El asegurador está obligado a satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo. Esta forma concreta de cumplimiento por parte del asegurador se denomina actitud activa. La ley obliga al asegurador al ejercicio de una conducta activa, y si no cumple en el plazo previsto, se encuentra legitimado pasivamente a la hora de ser condenado a pagar los intereses por mora. La ley de la LCS, en relación con el cumplimiento de la obligación derivada de un contrato de seguro, impone a la compañía aseguradora una forma concreta de cumplimiento, una vez declarado y conocido el siniestro, denominado actitud activa, que le obliga a la práctica de las investigaciones necesarias para determinar la existencia del siniestro y la determinación cuantitativa del daño, y cuyo adecuado cumplimiento debe ser objeto de acreditación en el procedimiento por la propia entidad aseguradora, y cuya ausencia de acreditación comportará las consecuencias señaladas. Consecuencia de lo anterior es que se encuentra legitimado pasivamente y en exclusiva a la hora de condena el pago de los intereses moratorios las compañías aseguradoras. 3.3.5. Obligaciones del asegurador en el caso de deuda indemnizatoria y devengo de los intereses moratorios. El asegurador debe abonar al perjudicado la correspondiente indemnización después de haber evaluado los daños dentro de un baremo establecido. Por otra parte, el perjudicado debe comunicar el siniestro y sus consecuencias al asegurador del conductor responsable del accidente. En caso de mora, será término final de plazo de la obligación del abono de intereses de demora, el día en que efectivamente satisfaga la indemnización. Pago de la indemnización de los intereses moratorios. En el artículo 20 de la ley de la LCS establece la obligación de la entidad aseguradora de proceder al pago de los intereses especiales cuando no haya procedido al pago de la indemnización o de las cantidades a que viene obligado en virtud del contrato en el plazo de 3 meses desde la producción del siniestro, exonerándose únicamente la entidad aseguradora cuando no haya procedido al abono de la indemnización por causa que no le sea imputada a la misma. Evaluación de daños y consignación. No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuera imputable. Desde el primer momento que la entidad aseguradora conoce la existencia del siniestro, conoce por tanto su obligación de abonar la indemnización. Es, en todo caso, determinante que resulte clara la voluntad del asegurador de cumplir con la citada obligación, es decir, que se pueda acreditar que el asegurador ha tratado por todos los medios posibles de tener conocimiento del alcance de los daños causados para proceder a consignar u ofrecer paga al perjudicado. Se ha de valorar si la entidad aseguradora consignó dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de producción del siniestro la cantidad que estimó procedente en concepto de indemnización, y si posteriormente ha sido o no considerada suficiente. En el caso de que haya sido considerada insuficiente por el juzgado, si la aseguradora amplió o no la consignación hasta alcanzar la nueva cifra señalada, sin que las circunstancias de que esta nueva consignación ampliatoria se hubiera efectuado después de haber transcurrido el aludido plazo de 3 meses. Sea relevante para imponer el pago de los intereses señalados, pues lo trascendente a estos efectos es que la compañía manifestase desde un principio su propósito de asumir la obligación de indemnizar. Deber de asegurador de la evaluación de los daños. La LCS impone al asegurador un deber de diligencia en la práctica de las investigaciones y peritaciones necesarias para la determinación de sus deudas y el cumplimiento de sus obligaciones, que ha de llevarse a efecto dentro del plazo de 3 meses, sancionándole, si no, con intereses especiales. La controversia sobre la cuantía de la indemnización no contribuye en principio causa exonerada, puesto que la ley pone medios al alcance de la entidad para una adecuada valoración del daño. Con el sistema legalmente vigente, la valoración de los daños personales surge de un baremo establecido, fuera del cual no es posible cuantificar el alcance de la indemnización de los daños.
Es evidente que las compañías aseguradoras deberán proceder a la consignación correspondiente según resulte el importe marcado por el citado baremo. Deber del tercero perjudicado para facilitar la valoración de los daños. En toda relación obligatoria existen unos deberes secundarios de colaboración que afectan a ambas y cuya observancia impide que se surjan daños añadidos. Dentro de estos deberes destaca la obligación del perjudicado de comunicar el siniestro y de sus consecuencias al asegurador de la responsabilidad civil del pretendido causante, imprescindible para que pueda actualizar la obligación reparadora del asegurador. El asegurador, por su parte, contrae la obligación de contrastar los daños ocasionados al tercero para la determinación de la existencia y cuantía de la deuda, con independencia de que exista o no controversia sobre la responsabilidad de su asegurado y subsidiariamente la suya propia. Procedimiento de la consignación. Aunque en ocasiones se efectúa ante terceros ajenos al proceso judicial, consignación ante notario, lo normal es que se realice en la cuenta del juzgado competente. La consignación suele hacerse a través de avales emitidos en forma legal o en efectivo, siendo válida cualquier forma de garantía admitida en derecho. Es frecuente que las aseguradoras procedan a consignar unas cantidades el mismo día del siniestro para evitar que se generen los intereses por mora. Cuando, con posterioridad a la sentencia absolutoria que pone fin a un proceso penal en la que se haya acordado que la cantidad consignada fuera devuelta a la entidad aseguradora, se iniciará un proceso civil y se impondrá el interés especial de mora desde la fecha del siniestro, salvo que nuevamente fuera consignada la indemnización en el plazo de 10 días. La consignación suele acompañarse de un escrito autorizado por letrado donde se solicita del juzgado la declaración de suficiencia. Esta declaración exoneraría a la aseguradora de pagar los intereses moratorios. 3351. Devengo de los intereses moratorios. La entidad aseguradora está obligada a proceder al pago de los intereses especiales cuando no haya procedido al pago de la indemnización o de las cantidades a que viene obligado, en virtud del contrato en el plazo de 3 meses desde la producción del siniestro, exonerándose de dicha obligación únicamente la entidad aseguradora cuando no haya procedido al abono de la indemnización por causa que no le sea imputada la misma. Fecha de comienzo del devengo. No obstante, su aplicación no es de carácter automático con el solo transcurso de los 3 meses, sino que la conducta del perjudicado acreedor es relevante, pues basta para excluir la imposición del recargo que el asegurador acredite que no tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado, en cuyo caso será término inicial la fecha de dicha reclamación o la del citado ejercicio de la acción directa. Excepciones. No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le sea imputable. Se requiere la prueba de que el asegurador ha incurrido en retraso o incumplimiento culpable o malicioso. Si bien se precisa acreditar que la obligación del asegurador está determinada, vencida y es exigible, no es necesario el requisito de la liquidez. La inicial y liquidez de la indemnización no impedirán la consignación en el plazo exigido del importe de la tasación. Finalización del devengo. La finalización del devengo de los intereses especiales de recargo está representada por el día en que se produzca la indemnización o se proceda a la consignación judicial. Bueno, chicos, y hasta aquí el tema 3 de seguros. Gracias y hasta luego.